Creo que el llamado que le hice a los estudiantes a que siempre tengan en cuenta que el derecho no es mera forma y que el derecho invita a una finalidad, a una razón de ser. Y esa razón de ser está en que miremos al ser humano, en el caso que yo abordé hoy, al niño como ser digno, a la dignidad humana, que está recogida en textos constitucionales. La Constitución de Bolivia habla de la dignidad y de la dignidad de las personas. Tenemos que invitar a nuestros estudiantes a que no le tengan temor a pensar en los fundamentos, a pensar en la razón de ser del derecho. Y si nosotros, en el ámbito de nuestra docencia, les insistimos en que el derecho tiene una finalidad que mira a la justicia, ese darle a cada uno lo suyo, eso que se le da a cada uno, Cicerón lo decía de una manera muy gráfica, darle a cada uno su dignidad. Por lo tanto, el establecer una íntima relación en que si el derecho está ordenado a la justicia, lo está en razón de que el derecho solamente existe por y para los seres humanos. Mira, la dignidad es un concepto analógico que se puede decir de muy diversas formas, pero podríamos decir, yo puedo hablar de la dignidad en sentido funcional, cuando estoy significando que hay autoridades que tienen dignidad, o hay personas que detentan funciones públicas que son dignas. Pero ese que fue un sentido originario de la dignidad, haciendo referencia a funciones, nos invita a que si seguimos con ese concepto, habría seres más dignos que otros, o funciones más dignas que otros. No es esa la dignidad a la que estamos haciendo referencia, sino una dignidad en sentido ontológico. ¿Qué significa ello? Que el ser humano, por el hecho de ser, tiene una excelencia, tiene una eminencia de ser, tiene una peculiaridad que se traduce ¿en qué? En la titularidad de sus derechos fundamentales, en no ser dominado por otro. Por eso la esclavitud, por eso la violencia social y la violencia sexual no tienen justificación alguna, porque es una forma de dominar el ser de otro. Cuando estoy hablando de la dignidad en sentido ontológico, estoy hablando de que hay una excelencia que plantea que un merecimiento de respeto. La dignidad está relacionada también con el respeto. Si soy digno es porque otros también me deben un trato respetuoso, como también yo debo un trato respetuoso a los demás. Resulta paradójico en esta época de derechos y derechos fundamentales que desconozcamos esa dignidad en sentido ontológico, por ejemplo, a los niños, a los concebidos no nacidos, a los enfermos terminales, y les reconozcamos titularidad de derechos, por ejemplo, a los ríos, a los seres vivos sintientes. Esto no significa que no tengamos un respeto por la naturaleza, pero no podemos olvidar que el dominador, de una u otra forma, el ser excelente, el ser digno, es el ser humano, pero ese ser humano en correlación con otros seres humanos. Por eso la dignidad nos invita a pensar que así como hay otro ser humano, también yo como ser humano tenemos que respetarnos en eso que resulta infranqueable, que es la dignidad humana. Digamos que son varios, pero por un lado estimo que tenemos que volver a tratar de saber de qué estamos hablando.
Hoy en día resulta muy complejo hablar de derechos humanos, porque queremos justificar, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, el matrimonio homosexual, a través de los derechos humanos. Yo he utilizado una expresión de tiempo atrás en el sentido de que hemos desnuclearizado la noción del derecho. Le hemos quitado su núcleo para ponerle otro núcleo, pero llamarlo de la misma forma. El matrimonio ha dejado de ser matrimonio, la unión entre el varón y la mujer para hacer la unión meramente entre personas. Por lo tanto, el gran cometido que de una u otra forma tenemos los que nos dedicamos tanto a la investigación, a la docencia, a la práctica jurídica, es no olvidarnos de estar reconceptualizando, no olvidar de qué estamos hablando. Pero indudablemente en el campo de, por ejemplo, los derechos de los niños, que es una de las temáticas que actualmente trabajo, son muchos los retos, pero podríamos decir es tratar de reconocer que el derecho y el respeto por el otro necesariamente nos invitan a pensar en los derechos y en los deberes. Creo que también eso es otro gran reto, buscar esa conciliación entre derecho y deber. ¿Por qué? Porque estamos creando seres aislados, individuos aislados, independientes, autónomos, sin ningún referente respecto del otro. Incluso podríamos decir que estamos creando una especie de superhombre que se basta a sí mismo y que no requiere a los demás. En este sentido, sería una sociedad insolidaria, y en una sociedad insolidaria el derecho no existe. Por eso hay que rescatar el sentido del derecho, que es una forma de rescatar la dignidad humana.